ni ballet parking, ni pintar, ni hacer jardinería. Jamás será una deshonra. Le voy a decir algo que para mí es una cosa que me marcó extremadamente en mi vida, y es todos esos trabajos no calificados que de pronto a muchas personas no les gustaría hacer o no estarían dispuestas a hacer. Yo vine a hacerlos y aprendí tanto en la vida de eso, tanto en la vida, tanto me enseñaron, desde la humildad, desde la sencillez, hasta decir, usted está aquí y mañana puede estar allá si usted quiere. Entre tanta gente que ya había conocido, a la cual le agradezco mucho, Enrique, mucha gente que pasó por mi vida, que me dio la mano, que me ayudó, en ese momento sin yo pensar que más adelante era por algo, era un propósito que Dios me tenía, que la vida me tenía. Siempre le he agradecido mucho a Dios, siempre. Y yo por dentro decía, muchas veces se me escurrieron lágrimas en mi casa y yo decía, ¿yo por qué estoy en esto? O sea, ¿por qué me tocó esto? Pero Enrique, volvemos a lo mismo, la disciplina. Yo decía, lo tengo que lograr. Yo me perdí muchas cosas por mucho tiempo, pero era por el estudio. Es muy fácil ver la persona que vino, la persona que se estableció y la persona hasta donde ha llegado. Pero en el medio de eso hay muchas cosas, Enrique, hay muchas cosas muy pequeñas. Y nuestro invitado de hoy es Nicolás Hernández, un colombiano que con mucho esfuerzo y sacrificio se ha preparado durante años para dedicar su vida al servicio. Nos comenta de sus inicios al llegar a Estados Unidos y cómo la fe y la disciplina lo han llevado a lograr lo que para muchos parecía imposible. Una historia cargada de momentos claves de la vida, en donde nos muestra cómo todo al final siempre vale la pena. Y cómo la vida, al final, siempre se trata de ayudar a otros. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Esto es Enriquecernos. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio en el que buscamos conocer a través de nuestros invitados cómo encontrar la riqueza que va mucho más allá del dinero. Entendemos, aprendemos y buscamos fórmulas para hacer dinero, y no solamente hacerlo, mantenerlo, maximizarlo de manera consciente, eficiente, responsable, sino también pasar esa etapa en el que el dinero se convierta en una herramienta para ayudar a otros y contribuir. Y es por eso que para el día de hoy tenemos como invitado a Nicolás Hernández. Nicolás, bienvenido. Enrique, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y bueno, Nicolás, un poco para dar como el contexto de tu presencia y tu visita en el día de hoy. Hemos conocido un poco tu historia y dijimos, bueno, tenemos que invitarlo porque sin duda es maravillosa. Nos gusta mucho las anécdotas para inspirar, ¿no?, a otros. Sabemos que hay muchos latinos en el país que de alguna manera no han encontrado, quizás como dicen los japoneses, el ikigai, ¿no? No han encontrado esa fórmula que no se entiende mucho al principio. Y tú como inmigrante lo viviste quizás también en su momento. Por supuesto que sí. Pero bueno, el trabajo sostenido, la preparación continua, el buscar siempre avanzar en los sueños, pues a lo largo de esa historia ha permitido que ya te dediques al día de hoy, no solamente en el área de la cual te preparaste, sino que, bueno, también empiezas a contribuir. Pero partamos desde como los inicios, de dónde eres, para darle un poco el contexto a nuestra audiencia. Coméntanos un poco de dónde eres y cómo nace ese Nicolás. Listo, Enrique, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, Enrique, yo soy colombiano, nacido en Bucaramanga, cerca de Venezuela. Sí, vengo a los Estados Unidos en el año 2007. Okay. O sea, estamos hablando de hace 18 años. Vengo por una situación un poco compleja, lo que estaba viviendo Colombia por esa época, situaciones políticas, amenazas, etc. Yo trabajaba para una entidad estatal bastante grande, importante, en Bogotá, y se presentan cierto tipo de situaciones que ya son parte del pasado, y uno de esos motivos por los cuales se dio exactamente o precisamente el momento
es un programa de protección a testigos y por eso vengo a terminar en Estados Unidos temporalmente mientras que pasaba la situación Claro. que estábamos viviendo dentro del hospital. Comentas esa circunstancia y por supuesto que muchos nos vemos reflejados allí porque la gran mayoría de los que salimos de nuestros países no lo hacemos de manera ¿Voluntaria? como voluntaria Es correcto. o como planificada. Siempre es alguna situación fortuita del destino que que nos cambia, que nos mueve, sabes, como que dicen, tú no vas aquí, tú te mueves para acá. Son cosas externas, creo yo, y siempre lo he visto así, son cosas externas que vienen, suceden por algo, Sí, por algo. En mi cabeza nunca jamás estuvo decir, no, yo me quiero ir o no, yo estaba feliz en mi país, claro. estaba tranquilo, estaba acomodado, tenía una buena posición, trabajaba en el área administrativa, en el área de la salud, manejaba un área supremamente importante en salud pública. Mi esposa lo mismo tenía, estábamos tranquilos, pero la situación se dio de otra manera y son situaciones externas, como lo mencionó usted anteriormente, que nos hicieron cambiar de planes. Sí, que te sacuden la vida. Sí, 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 son cosas en las que uno no espera o no está preparado para decir, bueno, ¿y mañana qué? Pero bueno, se dio Claro. y vinimos en el año 2007. Ahora, cuando llegas acá, hay un tema, por supuesto que todos los países lo tienen, ¿no? Por múltiples razones, pues un poco el tecnicismo legal, bueno, para poder ejercer una profesión que de por sí en Colombia la profesión de odontólogo como Ujú, tal está muy bien rankeada, hay muy buenas escuelas de odontología. ujú, es correcto. Y muy Y buenos profesionales, sí, 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 muy sí, sí, buenos. sí, sí. Por lo menos en el caso de Venezuela hay muchas clínicas y la verdad tienen una expertise y un profesionalismo El talento humano es impecable increíble, sí. y por supuesto en el mundo entero, ¿no? Sí, sí, Sin desmeritar, por supuesto, los de otros países por también. supuesto, claro. Pero hay muy buena escuela y muy buena cultura de odontología Ujú, en Colombia. sí, Pero claro, llegas a Estados Unidos y no puedes ejercer. no, Justamente por ese tema de, no, bueno, el tecnicismo pasa con nuestros médicos, digamos, en el área, claro, que son áreas susceptibles también y sí. donde hay que tener ciertos protocolos para, bueno, certificarse o no sé cuál es el tecnicismo acá. Muchos, esos son las certificaciones, es correcto. Sí, Son muchos años de estudio, muchos años de esfuerzo. Es un idioma. claro, O sea, vamos a partir de lo más importante. Usted puede saber muy bien el inglés, pero resulta que nunca ha tomado exámenes en inglés. Ahí viene la palabra tecnicismo. Entonces, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, hay una forma de evaluar o una forma de presentar exámenes. En los Estados Unidos, el tipo de examen es completamente diferente. Entonces, hay que volver a aprender, hay que volver a releer muchas veces una pregunta para usted poder acertar en la respuesta. No porque no la sepa, es porque son maneras diferentes de preguntar las cosas. Entonces, desde el mismo idioma hasta la cantidad de requisitos que pide el país para empezar a ejercer la profesión, es un trayecto muy largo, es un trayecto espinoso, lleno de piedras, pero al final uno mira para atrás y dice, qué lindo que fue, qué lindo que ¿Qué es. pensabas en ese momento? ¿Lo recuerdas? O sea, renegabas, te frustrabas, ese No, tipo, digamos, de emociones que suelen suceder cuando de repente en nuestro país éramos determinado cargo, determinada responsabilidad y pasamos a otro país y bueno, no sé, me toca manejar, me toca, qué sé sí, yo. sí, son cosas en las que uno termina diciéndose a uno mismo, bueno, está aquí. Voy a ir un poquito, Enrique, a hacer una historia corta, pero creo que es la vitamina de todo esto. Por supuesto, En el 2007, cuando llegamos ya con mi esposa, estamos aquí instalados, ya estamos aquí listos en los Estados Unidos, a una espera de 3 o 4 meses para poder regresar al país. Nunca se dio porque nunca se solucionó la situación. Entonces, cuando llega ese momento, son 3 o 4 meses en los que uno dice, bueno, ¿y ahora? Pero nosotros siempre hemos tenido eso adentro que no nos permite estarnos quietos, quedarnos quietos. ¿Y ahora qué? No, esperemos a ver qué me dan. No. Entonces mucha gente le dice a uno, no, mire, haga esto, aplique a esto, váyase por este lado.
cosas que realmente están diseñadas para ser utilizadas en los Estados Unidos, pero no deben ser utilizadas de esa manera. Nosotros hemos venido un par de veces antes a Estados Unidos. Casualmente hacía 2 años habíamos venido. Yo me había encontrado con un par de personas que conocía. Y cómo es la vida. Después tendría que volver a contactarme con esas personas cuando había vuelto. Más o menos año 2005. Venimos, yo pregunto, bueno, ¿y esto cómo es? Y gente que había estado conmigo en la universidad, 2, 3 personas de esos les pregunto, bueno, ¿cómo va el tema de la ontología aquí? Porque pues usted era compañero mío o compañera mía. Lo mismo mi esposa es abogada, entonces le preguntan, bueno, y después de que usted se vino para acá, ¿qué ha hecho? No, esto acá es súper complicado, esto es difícil, aquí no saca eso nadie, hay una cantidad de gente que lo ha intentado y no se puede. Eso quedó ahí. Para el 2007, cuando nosotros venimos, y yo le digo a mi esposa, llevamos 3 días de haber llegado, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo que tiene que hacer todo el mundo, empezar a buscar cómo sobrevive, cómo subsiste. Aunque traíamos ciertos ahorros de Colombia, no era el total de nuestros esfuerzos y sacrificios de lo que hemos hecho en Colombia, porque no podíamos disponer de eso, por una sola razón: nos tocó salir del país así. Claro. Entonces, Enrique, llegamos y empezamos a hacer valet parking, parquear carros, lavar techos, pintar parqueaderos, mover carros, quitar conchas con una espátula en los muelles o debajo de los botes, metido dentro del agua, raspe, raspe, raspe. Ahí estás como practicando, porque es un poco como los dientes, sí, quitar la placa de los dientes. Dándole, exactamente, dándole. Lavar a presión, pressure cleaner, una cantidad de cosas. Y Enrique, yo trabajaba de 7 de la mañana a 1 de la mañana. O sea, dormía entre la 1:30 que llegaba a la casa y las 6:15 que me levantaba, me bañaba y otra vez para el mismo día. Eso fue repetitivo por los primeros 2 años. Pero lo lindo de esta historia, Enrique, usted me pregunta, me dice, ¿cómo fueron esos inicios? Pues esos inicios son esos inicios. Eso es cuando uno mira para atrás y dice, ya parqueé carros, ya lavé carros, ya pinté parqueaderos, ya hice lo uno y lo otro. Pero ahí había un propósito y era esa disciplina. Yo siempre me he propuesto, si no soy el número 1, ser una persona destacada en lo que hago. Y yo decía... Eres un buscador de la excelencia. Pudiéramos llamarlo así, pero yo de pronto lo mencionaría, de pronto es tratar de destacarse en lo que uno hace, ser bueno, claro, sin necesidad de pasar por encima de nadie, nada. Pero, por supuesto, pero hay que abrirse camino con la responsabilidad, con la disciplina, con la ética. Y en todos esos trabajos, ahí encuentran de todo, Enrique, ahí pasa de todo. Vienen muchas personas de muchas partes del mundo a trabajar y hay cero compromiso. Yo siempre tuve ese compromiso claro. Me hice querer de mis jefes, me llamaban, me buscaban, aun cuando mucha gente evitaba ir o faltaba, yo estaba ahí. Lloviera, relampagueara, nos llegaron 2 huracanes, había que ir a mover muebles a una piscina, unas carpas, una cantidad de cosas. No apareció nadie. Yo lo hice. Y me levanté y lo hice con las mismas ganas que me levanté el primer día, llevando 3 días de estar viviendo en este país. Y lo hice, Enrique, y creo que esa constancia, esa disciplina de haber hecho todas esas cosas, Enrique, lo van a uno nutriendo de esas ganas, de ese empoderamiento, de ese león interno que le dice a uno, vamos, hay que hacerlo, hay que luchar por un futuro mejor, ya no hay nada, ya no existe Colombia, ya no hay forma de regresar a lo que usted tenía antes. ¿En qué punto caíste en cuenta de que ya no volvías, de que ya no regresabas? A las 2 semanas, 3 semanas, yo me comunico directamente con asesoría jurídica del hospital donde yo trabajaba y digo, bueno, yo ya llevo aquí 3 semanas, esto se supone que es una licencia remunerada, pagada por el Estado, y me dicen, no hay ningún fallo y esto se puede demorar mucho tiempo porque esos son procesos que están en la fiscalía y yo dije, esto no va a salir nunca. Ahí caí en cuenta,
Estoy hablando de 2 semanas de haber llegado acá y dije, a mí no me van a resolver nada. Entonces, pero yo ya estaba trabajando, yo ya estaba con... Bueno, te lo pregunto porque ciertamente cada persona y cada historia tiene sus particularidades, ¿no? Pero en el punto donde, por supuesto, por cosas de la vida, toca salir y, y empezar uno como a pasar ese duelo de no voy a volver, o sea, sí, cambiar el switch, ¿no? Como Es que, duro. ¿cómo asimilar ese punto? Hay una historia corta, jocosa, pero al tiempo dolorosa. Yo llego a los Estados Unidos, mi inglés no era el mejor inglés del mundo, por no decir que era malo. Terrible no, pero es cuando uno se da cuenta que uno dice, no me sé comunicar como yo creo que, como yo creería que o como Claro. creo que me comunico en inglés. No, no es cierto. Entonces, parqueando los carros, lavando las cosas, organizando los parqueaderos, se encuentran uno con personas americanas, nativas o canadienses que no hablan el español y es cuando usted siente como esa daga que le dicen, You can understand what I'm saying. Usted no sabe lo que le estoy diciendo. Y uno dice, ¿qué era lo que me dijo? Y la única respuesta es, ok. Ahí es cuando uno dice, aterricé. Estoy aquí y tengo que esforzarme. Tengo que hacer algo para estar al nivel de las otras personas, para poder sostener una conversación. Y ahí va la otra parte linda de la historia. Mientras yo era ballet parking, mientras trabajaba hasta la 1 de la mañana haciendo todo esto, me compré mis libritos de inglés y estaba estudiando. Al tiempo que estudiaba inglés, me iba preparando con unas fichas que había comprado, que había conseguido para preparar los exámenes para odontología. Entonces, entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, que el tráfico de carros no era muy fuerte en los edificios donde yo trabajaba, me sentaba en mi garita, en el cubículo, y con una linterna que me había comprado en un Advanced Auto Parts, me lo ponía aquí, no tenía luz, y entonces iba leyendo, pero ahí supe yo y me di cuenta que era el punto de no retorno. Yo no voy a volver y me toca hacer algo para ser diferente, para diferenciarme de las otras personas. Si quiero salir adelante, no significa que por ser vale parking o por limpiar parqueaderos no vas adelante, no. Pero yo traía una profesión de mi país. Mi esposa traía una profesión de su país. Para la respuesta, perdón, para la pregunta, esa es la respuesta. Sí. Ahí me di cuenta que no había punto de regreso. Claro, y hay algo muy simpático porque de alguna manera ya había unos niveles desbloqueados, ¿no? Sí. Ya al permitir de decirte, ya yo lo he logrado en mi país, por más que aquí llegue y me desempeñe en cualquier labor y cualquier trabajo, que por supuesto no deshonra en absoluto nada, No, para nada. es entender de que, bueno, hay que hacer en un principio un esfuerzo extra para volver, digamos, a la jugada. Recargado, sí. Un Claro, o sea, empuje. Sí, sí, vamos a sí. darle de nuevo. O sea, al final, tu especialidad y, digamos, tu talento, por suerte, en todo el mundo aplica, ¿no? O sea, Mi papá siempre, Enrique, ha dicho algo, es una cosa que se me quedó grabada. No, ni siquiera yo, ni siquiera era odontólogo o dentista. Hace muchos años, en alguna oportunidad, dijo mi papá, el que sabe hacer algo con las manos y el que sabe vender, tiene una historia de vida diferente a las demás personas. Y a mí se me quedó eso en la cabeza. Y las dos cosas creo que las sé hacer bien. Em, no, hay algo que quiero decir acá, Enrique, y es que ni ballet parking, ni pintar, ni hacer jardinería, jamás será una deshonra. Y le voy a decir algo que para mí es una cosa que me marcó extremadamente en mi vida, y es todos esos trabajos no calificados que de pronto a muchas personas no les gustaría hacer o no estarían dispuestas a hacer. Yo vine a hacerlos y aprendí tanto en la vida de eso, tanto en la vida, tanto me enseñaron desde la humildad, desde la sencillez, hasta decir, usted está aquí y mañana puede estar allá si usted quiere. Pero esos trabajos me enseñaron a mí muchas cosas que yo no traía de mi país.
y me los pusieron aquí. Y a esos trabajos le doy las gracias de lo que hoy en día soy yo, de hoy en día lo que hemos logrado, a dónde hemos llegado, las empresas que hoy en día tenemos, nuestras oficinas dentales. Eso me lo dio haber vivido eso. Si no lo hubiera vivido, Enrique, seguramente la historia sería otra. Entonces el aprendizaje, aunque fue Doloroso. en su momento, Exacto. valió la pena. Demasiado. ¿Qué tipo de aprendizaje pudiera compartirnos de ese momento? Enrique, yo creo que el aprendizaje más profundo de esta situación es la constancia. Ese aprendizaje, no porque yo no fuera constante, yo toda mi vida he sido una persona constante, pero esa no desfallecer, esa decir, yo estoy hecho de esto para esto. Entonces, ese aprendizaje de levantarse todos los días a trabajar como si mañana no hubiera un mañana, ese aprendizaje de levantarse todos los días con la misma disciplina, con las mismas ganas, aún habiendo gente alrededor de uno con muchos años más de experiencia haciendo lo mismo, no veían esa importancia. Yo esa importancia, el aprendizaje mío era decir, si yo tengo este trabajo, ¿cómo le voy a quedar mal a la gente del edificio? ¿Cómo no le voy a acomodar las sillas? ¿Cómo no le voy a parquear los carros? ¿Cómo no le voy a lavar los parqueaderos? ¿Cómo no voy a hacer la jardinería? Para mí la disciplina es la clave de todo, la constancia. Y ese aprendizaje me lo dio, vuelvo y repito, hacer esas cosas aquí en los Estados Unidos, porque en nuestros países nosotros no hacemos eso. No porque esté mal hecho hacerlo, no, es porque fuimos a la universidad para empezar otras cosas. En este país, el rumbo de la vida o la vida le muestra otras cosas. Como dije anteriormente, muchos de mis compañeros que estaban aquí me decían, eso no lo hace nadie, nunca nadie ha hecho eso, nadie lo logra, nadie. Yo decía, pero ¿por qué no? Claro, ¿Por qué no? fíjate la importancia de las preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y cómo en algunos, que siempre es válido escuchar, ¿no? Opiniones, referencias, pero siempre también es muy importante, por eso siempre hablan de rodearse de personas que te empujen, ¿no? Quizás en ese momento, si te hubieses quedado con ese discurso, no hubiera hecho nada. ¿Sabes? Digo, bueno, ni lo intento porque ya ellos tienen más tiempo que yo aquí. Pero quizás ese que dices de tu competitividad y de ¿no? De buscar la excelencia, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. Claro, y justamente cuando nos hacemos las preguntas, es que también empezamos como a escarbar. Ok, ¿por qué no? Bueno, déjame que yo vea hasta ver hasta dónde yo puedo hacerlo. ¿Por qué no? Correcto. Claro, correcto. No me quedé con ese, correcto. Con ese discurso. Entonces, el no se puede, yo digo, ¿no será que los demás no han intentado? Pues muestra, a ver, yo me meto. Si ya lavé esto, si ya hice esto. Pues, y al mismo tiempo que iba haciendo eso, Enrique, me iba preparando a conciencia. Sin un norte fijo. El inglés sí era un norte fijo, claro. O sea, lo primero es, tenga el idioma, está bien. Pero más allá de eso es, ok, estoy estudiando esto sin un norte, sin quien me diga cómo lo hago, cómo me organizo, porque estoy leyendo una cantidad de fichas, que es como se presentan acá los exámenes, pero yo lo hacía en mis horitas libres de ballet parking. Un día, entre tanta gente que ya había conocido, a la cual le agradezco mucho, Enrique, mucha gente que pasó por mi vida, que me dio la mano, que me ayudó, en ese momento sin yo pensar que más adelante era por algo, era un propósito que Dios me tenía, que la vida me tenía. Siempre le he agradecido mucho a Dios, siempre. Me encuentro con esa persona y me dice, no, yo estoy en X universidad. ¿Puedo decir la universidad? Sí, claro. Ok. En Nova Southeastern University, NSU, los Sharks. Okay. En Nova University. Y esta persona enseñaba allá. Entonces me lo encuentro y me dice, no, yo creo que de pronto acá hay una posibilidad para empezar a hacer algo. No conmigo, yo lo puedo conectar con la persona. Fue un tema de, no sé, 5 minutos. Y yo decía, pues yo hace tanto tiempo que no soy odontólogo. Yo llevaba mucho tiempo sin ejercer la odontología en Colombia porque yo ya me había ido al área administrativa. Claro. Ya yo manejaba
otro nivel directivo en un hospital, que ese es uno de los motivos principales por los cuales, por la situación de Colombia, se presentó esto. Rápidamente digo yo, bueno, pues aquí tocará hacer. Eso fue una luz ahí en el túnel, ¿no? Sí, rápidamente, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Y yo de uno le pregunto, yo tenía 2 trabajos, era valet parking, lo que ya mencioné anteriormente. No me iba mal, la verdad, ganaba buena platica. Eso es importante, pero me tocaba trabajar muy duro, Claro. muy duro. Como anécdota, teníamos un carro con mi esposa, se nos dañó el carro, vivíamos relativamente cerca de donde trabajamos, mi esposa en bicicleta me llevaba la comida en las noches, con una subida de un puente por medio, chan, 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 me comía y ella se regresaba. Ya ella trabajaba hasta las 3 de la tarde. Pero todas esas cosas de esfuerzo, dice uno, sí vale la pena. Bueno, Claro. me presento a la universidad, voy a Nova, inglés, no sé, 10% tendría yo, no sé, en lo que podría expresar. Inglés, menos 10. Algo así. Pero bueno, yo ya me lograba defender chapuceando el inglés. Presenté mis papeles, ta. Como a las 2 semanas me llaman y me dicen, ¿estás seleccionado para una entrevista para ser asistente dental? Yo dije, bueno, ¿qué hago? Le pregunté al uno, le pregunté al otro, ¿qué hago? Me dijeron, en Nova, no todo el mundo tiene el chance de entrar a Nova, hágalo. Tenía que preguntar, bueno, ¿y yo de qué voy a vivir? Claro. O sea, está bien, voy a tomar la decisión de dejar mis 2 trabajos de 7 de la mañana a 1 de la mañana, o sea, eran 17 horas trabajando, 18 horas trabajando, para ir a trabajar 8 horas, normal. Ya en aire acondicionado, ya no tenía que ponerme botas, máscara para, ¿no? Y me dicen en esa época, bueno, llega ganando a 11.75 la hora. Yo digo, ay, Dios mío, yo estaba ganando 2, 3 veces más que eso. Y yo dije, ¿y ahora? O sea, ¿cómo voy a poder soportar ese gasto? Con mi esposa, ella también me estaba trabajando, nos estábamos ayudando mutuamente. Teníamos ahorros de Colombia, ya había pasado el tiempo y ya habíamos logrado vender nuestras cositas. Pues. Sí, pero habíamos logrado vender nuestras cosas de Colombia porque ya había pasado el tiempo. Pero ese dinero no era el dinero para decirte no trabajamos, era una gasolina para darnos más empuje. No hay dinero, hay que seguir trabajando. Entonces, después de ires y venires, de hablarlo, de sentarnos y decir qué hacemos, dije, bueno, otra vez vuelvo a mi propósito de vida. ¿Para qué me hice yo dentista o odontólogo en Colombia? Fue la carrera que mis papás con esfuerzo me pudieron pagar. Dejé de ejercerla en Colombia, ahora vuelvo aquí y se me da la oportunidad de volverlo a hacer. No voy a ser dentista, voy a ser asistente dental. Es un comienzo. Claro. Voy, llego a la esquina de la universidad y me devuelvo. Y digo, no voy a ir, prefiero quedarme en el trabajo en el que estoy. Y una fuerza interna me decía por dentro, tiene que ir. ¿De qué está hecho usted? ¿De qué ha servido todo esto? ¿De qué pasó todo lo que ocurrió? Media vuelta, me regreso y me presento. Momentos, pero de... Duro, muy duro. Coyunturales. Sí. Que la vida te la... Bifurcaciones. O sigue como está o va a tomar esto, donde ganaba menos, donde... Pero era el propósito, digo yo, que Claro, me tenía entender guardado lo que Dios. iba más allá. Dios para mí me tenía eso guardado, para mí y para mi familia. Historia rápida. Llego, me presento. Ok, entrevista, empieza mañana. En lo que yo podía de mi inglés, dije sí, comprendía, pero no, yo decía, no soy capaz de expresarme como yo quisiera. Claro. Y voy a trabajar duro por hacerlo. Enrique, seguí, ya empecé yendo, ya le empecé a coger cariño, por supuesto ganaba menos dinero, tenía que mirar cómo me acomodaba y empecé a darme cuenta, volvamos al momento del propósito, ¿cuál fue el propósito de eso? ¿Por qué tenía yo esas fichas? Empiezo yo a hablar con los estudiantes que estaban
en tercero y cuarto año de odontología, o sea, los últimos 2 años ya para graduarse, y veo que ellos tienen las mismas fichitas. Entonces empiezo a preguntar, ¿y esto para qué es esto? No, esto se lee así, esto se pone así. Yo le preguntaba a los mismos estudiantes. Los asistía, yo era odontólogo, entonces me preguntaban, ¿cómo hace usted esto? ¿Cómo hago, cómo levanto acá la muela? ¿Cómo hago? Entonces yo tenía que decirles, mire, métase por acá, pero yo no podía tocar un paciente con mis manos. Puedo asistirlo para succionarle. Entonces me decían, venga, usted tiene experiencia, ayúdeme. Yo había trabajado yo me había graduado en el año 97, o sea, tenía muy buena experiencia como odontólogo. Entonces los muchachos me decían, ayúdeme. No podía hacerlo con mis manos, pero decían, mire, vaya por acá, vaya por acá. Y empiezo a averiguar y empiezo a ver algo que la gente decía no se puede. Y es, aquí nadie ha sacado esos exámenes. Yo era el único odontólogo en esa universidad que trabajaba como asistente dental. El resto de personas eran asistentes dentales. Ok. Graduados como asistentes dentales. Muchas personas nativas, americanas, pero ningún odontólogo. Yo era el único. Entonces llevaba un plus que era mi conocimiento que traía de Colombia. Yo en Colombia ya me había especializado, tenía el área administrativa, tenía el área clínica. Entonces me daba ciertas, pero el idioma otra vez, yo decía, pero ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo digo? Y entonces me puse en la tarea y en la meta que tengo que estudiar. Claro, porque estamos hablando de unos años donde no existían estos traductores simultáneos. No, ojalá hubiera sido así. Así, Tocaba ir a Office Depot y comprar un traductor con una calculadora y uno ponía las palabras y se las daba, ni siquiera era por voz. Me meto a clases de ISO, que es unos vagones en Miami-Dade College, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Pam, 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 seguido, a mejorar. Iba a escuelitas. Bueno, logré subir mi nivel de inglés. Al mismo tiempo iba trabajando en la universidad, Rick, pero ya estaba más del lado de los muchachos, de los estudiantes. Entonces ya me había empapado cómo era lo de los exámenes, cómo era lo uno, cómo era lo otro. Y es donde digo, acá no hay un punto atrás. Empiezo a prepararme realmente para los exámenes. Trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llegaba a la casa a las 5:30, 5:40. Descansaba, me pegaba una ducha y religioso. No era ni 6:20, 6:10. Estaba sentado en la mesa del comedor de mi casa con 200 libros, con las fichas y un traductor. Y me preparé. Y le di muy duro esos exámenes. Estudiaba hasta las 2, 2:30 de la mañana. Mis papás venían a visitarme, mis hermanos venían a saludarme, venían amigos, salían, hacían asados, sábados, domingos. Yo no podía. Mi esposa iba. Y yo por dentro decía, muchas veces se me escurrieron lágrimas en mi casa. Yo decía, ¿yo por qué estoy en esto? O sea, ¿por qué me tocó esto? Pero, Enrique, volvemos a lo mismo. La disciplina. Yo decía, lo tengo que lograr. Yo me perdí muchas cosas por mucho tiempo, pero era por el estudio. Me enfoqué tanto en sacar eso. Fue una meta que trazaste y hasta que yo no llegue aquí. Sí, pero no sé en qué momento me tracé esa meta, sino poco a poco se fue dando, como hablábamos. Claro, ¿Cuándo fue ese punto? La decisión de dar ese retorno y volver a pesar de que te pagaban menos. Y obviamente ya te empieza a poner en ese plano y en ese lenguaje que justamente te fue dando ese paso para ver que sí era posible. Y sí. Claro, no era posible, fácil no era. No. Había que hacer un esfuerzo extra. Uy, demasiado. Exacto. Y claro, me gusta mucho que lo comentes así al detalle porque todos en algún momento, cuando llegamos al país, sí, duele. O sea, el volver a aprender, el volver insisto, ya tú eras odontólogo, pero el tema justamente del tecnicismo te tenías que cumplir aquí con una norma que, bueno, está en este país. Entonces tú dices, ok, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacerlo. Y claro, eso requiere un sacrificio. Es que no hay resultado, digamos, próspero sin el sacrificio. Sin un sacrificio. O sea, tú tienes que poner tu cuota. Dios te va a ayudar.
Pero, Sí, no, pero tú tienes que poner tu parte. Sí, y la suerte y muchas cosas juegan un papel importante, pero si usted no se sacrifica, si no es disciplinado, si no hace las cosas, es muy difícil No va a llegar. conseguirlo. Y este espacio, lo lindo que tiene Enrique, en todas las entrevistas que yo le he visto, y nuevamente, gracias por la invitación, porque Un honor tenerte acá. lo estaba viendo y son esas cosas que inspiran y uno dice, ok, ya entiendo por qué me están llamando, por qué me están diciendo, cuénteme un poquito de usted, porque las personas que usted tiene aquí, las que ha traído, tienen eso. Sí. O sea, es muy fácil ver la persona que vino, la persona que se estableció y la persona Lo logró. hasta dónde ha llegado. Pero en el medio de eso hay muchas cosas, Enrique, hay muchas cosas muy pequeñas. Esos son los ingredientes que no se ven del resultado. Del resultado. Los ingredientes de la torta final. Sí, correcto. Entonces, bueno, todo eso, toda esa amalgama de cosas, de tanta información, ya yo empiezo a ver, dice, bueno, yo tengo que sacar esto, lo tengo que hacer, me tengo que ir por este lado. Ya empecé a tener más información, pero a su vez me empiezo a dar cuenta, Enrique, que al igual que en nuestros países, acá estaban muy preocupados por la parte estética, por la parte linda, por la parte bonita de la ontología, que eso es muy bonito la ontología, pero me empecé a dar cuenta, porque teníamos pacientes adultos mayores, personas por encima de los 60, 65 años, que no es que sean viejos, y también hay personas que tienen 90, 95 años, que ya son personas muy adultas, que no tienen la posibilidad de acceder a un servicio dental, o que no pueden pagarlo, o que el sitio donde yo estaba no les recibía el seguro dental que tenían. ¿Qué pasa? Empiezo yo a ver algo diferente que nadie veía y yo decía, ¿por qué nadie le presta atención al adulto mayor? Pero, Enrique, volvemos a lo mismo. Yo ahí no había hecho nada. Aún estaba trabajando como asistente dental, no sin decir que por ser asistente dental no era nada, no, pero no para el propósito para el que supuestamente yo estaba preparándome. Desde ahí empieza a tejerse los sueños de ¿y qué voy a hacer? Listo, si mañana saco el título, si mañana hago esto, ¿para dónde voy a ir? Voy a hacer dientes lindos, voy a tomar fotos del antes y del después, ¿o qué quiero hacer? Ahí empieza otra historia de mi vida cuando presento los exámenes. Al mismo tiempo, como lo dije anteriormente, yo terminaba 6 de la tarde, 6 días estaba sentado, sí o sí sentado. Esa disciplina durante esos 2, 3, 4 años de pronto. Todos los días. Escuchen bien, por favor. 4 años. Sí. 3, 4 años. Estudiando, Sí. preparándote para... Sí, eso fue 2008, 2008, 2011, 2012. Un día X viene el director del programa de la residencia en la universidad. Es un programa muy complicado de entrar. Se presentan 650 personas, pasan 4 personas. ¡Wow! 4 personas. Había otro programa que es un programa internacional en donde usted puede pagar, pero se endeuda hasta el alma y solamente reciben a 16 o 18 personas. Pero ahí tenía que volver a empezar la carrera desde ceros. Desde ceros. ¿Es lo más fácil? Sí, es lo más fácil, porque usted termina endeudándose y ya como usted tiene el conocimiento, pues los años van pasando y dentro de 4 o 5 años renueva su título. Pero este reto era más difícil, eso se llama un AGD, que es hacer una residencia donde reciben a 4 personas de 700 que aplican, de todo el país. Un día me le acerco a mi director de programa, ya mi inglés ha mejorado. Claro, es que al final uno la vida lo va preparando para determinadas circunstancias. Ya mi inglés había mejorado hasta el punto de poder tener una conversación normal y expresarme como yo quería. ¿Cómo se dice parse en inglés? Parse. Entonces le digo, doctor, yo quería preguntarle si usted me pudiera indicar cómo haría yo para aplicar para ser un residente del programa de la universidad, un residente suyo. Y me miró y me dijo, a mí me decían Nick, en la universidad me dicen Nick,
le falta mucho. Yo ya llevaba trabajando asistente 3 años y medio. Y me dice, me encantaría tenerlo porque usted es un buen empleado, sabe las cosas, pero hay que presentar los exámenes, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo le digo, doctor, yo ya tengo los exámenes. Yo ya pasé los National Boards 1 y 2. Ya pasé mis exámenes de inglés. Yo ya tengo todo listo. Y se volteó y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí. ¿Cuándo? Le dije, ahora, en el tiempo que usted me ha conocido, yo he ido trabajando. Me dijo, pero es que ni siquiera los muchachos que vienen a hacer el pregrado y lo otro, ellos duran toda la carrera. Le dije, bueno, yo me fui preparando. Conozca un bumangués. Un bumangués. Para que vea. Sí, con ganas, con muchas ganas. Y le dije, bueno, me dijo, usted no puede tener los exámenes, es imposible. ¿Cuándo los tomó? Le dije, doctor, los he venido tomando durante el tiempo. Me dijo, ¿tiene los? Le dije, claro, yo tengo todo. Se lo traje. Y me dijo, usted va a tener que pedir una recomendación para entrar a esta universidad. Una recomendación que tiene que ir firmada. Esa recomendación es muy difícil que se la den. Yo dije, aquí morí. Y me dijo... Ya, difícil para el hombre, pero para Dios. ¿Sabe qué me dijo él? Me dijo, en 25 años nunca he dado esa carta de recomendación, yo personalmente como director del programa. Yo se la voy a dar. Yo dije, no. No puede ser. Me dijo, eso que usted ha hecho. Me dijo, no lo ha hecho nadie. A mí el corazón se me quería salir, Enrique. Yo decía, no puede ser. Lo estoy logrando. Pero no había logrado nada. Pero ya estaba a nada de entrar a un programa. Ni siquiera me iba a ser odontólogo todavía. Me faltaba todavía estudiar. Claro, pero estabas encaminado. Me firmó. Tuve que hacer el examen como las demás personas que se presentan. Presentar las entrevistas. Pasé. Me ayudaba mucho que me conocían. Tengo que admitirlo. Claro. Pero ese derecho, ese derecho a piso, me lo gané con los 4 años de antes. Claro. Que si capaz hubieses tomado la decisión por dinero, no hubieses estado ahí. No, nunca. Y me dijo, yo le voy a dar la recomendación. Me dio la recomendación, Enrique. Presenté todo, me fue muy bien, lo hice muy bien. Y me hicieron una pregunta que fue clave. Y me dijeron, ¿en dónde se ve usted como profesional dentro de 5 años? Y yo decía, bueno, entonces, ¿qué digo? ¿Qué respondo? ¿Qué se me viene a la cabeza? Otra vez, otro chispazo, otra iluminación. ¿Qué veía yo que no funcionaba en la misma institución donde yo estaba trabajando? Claro. Las personas adultas. Y les dije, era un panel de 5 doctores, ninguno latino, en inglés. Y les digo, yo creería que implementaría en una de mis oficinas dentales que voy a tener, atender al adulto mayor. Porque yo vengo de un país que es Colombia, donde no tenemos los mejores recursos, pero tenemos un sistema de salud que funciona. Y aquí que tenemos todos los recursos, no podemos aplicar esto para cierto tipo de población. Creo que con eso, como una respuesta de reina. ¿De dónde me salió? No lo sé. Pero lo dije y en inglés. Claro, pero es algo que venías analizando y viendo, ¿no? Sí, un hueco, pues, del sistema. Sí. Y me aceptaron en el programa. Solamente entramos 4 personas. Es un programa de 2 años, riguroso, en el que hay que estudiar, pero a la vez que usted estudia, va atendiendo pacientes. Entonces yo ya podía volver a ejercer mi odontología, que hacía mucho tiempo la había dejado. Pero ya entonces las que eran mis compañeras de trabajo, que eran las asistentes dentales, ya no era Nick, ya era el doctor Nick. Y eso se sentía tan rico, no porque le dijeran doctor, sino porque yo decía, claro, empecé allá y, Enrique, era una cosa muy linda. Todas las personas de la universidad que estaban
me reconocían por lo que había hecho, pero para mí el logro era, lo logramos, lo hicimos, ahí estamos. Obviamente esto no solamente es Nicolás Hernández o el doctor Nicolás Hernández, no, esto aquí trae atrás muchas personas, una persona muy importante, mi esposa, por supuesto, ahí no habían llegado los hijos, eh, pero si ella no hubiera estado ahí, seguramente yo hubiera desfallecido. Y eso es una cosa que siempre se lo digo a ella, se lo digo a todo el mundo. Hoy en día, el 70%, 80% de lo que yo, como Nicolás Hernández o el doctor Hernández, puedo ser, se lo debo a mi esposa Andrea. Ella me acompañó, me empujó, no me dejaba desfallecer, me decía, no, es que usted no puede. Y hay muchos momentos en donde eso pasa, Enrique. Pero pasó el tiempo, me gradué con honores, salí feliz de la universidad y ya ahí viene la otra parte de la historia. Por supuesto, que ella también, ese camino difícil, complejo, duro y que agradecemos que lo compartas en este espacio porque, insisto, muchas veces hay imágenes que reflejan un poco eso, ¿no? Como vemos el iceberg, entonces vemos la puntica, La puntica. Que sobresale, ¿no? Pero no vemos el esfuerzo que hay Los detrás. cimientos, la base que hay debajo de Correcto, todo entonces, claro, la reflexión a la que siempre buscamos compartir en este espacio es de que sabemos de que hay muchas personas de distintas nacionalidades, porque lo vemos acá, de que en ese momento están pasando por esa etapa de trabajo, de que tú dices, no logro ver la luz todavía, pero es entender de que sí hay un porqué, hay un propósito, eso. sigamos adelante. Habrá algún día que de repente estemos cansados, exhaustos, Caídos, con lágrimas, abatidos. con tierra en los codos. Total, mañana será otro día. Y bueno, sin duda la fe es imprescindible porque sin esa llama interna que nos diga por aquí es. Correcto. Pero sí se pueden lograr las cosas y Sí. tu experiencia de vida es demostración de ello. Y es un poco lo que siempre buscamos, ¿no? Conocer y compartir este tipo de historias y demostrarle a aquellos que sí se están haciendo las preguntas. Muchas veces de allí parte todo. El si nos hacemos la pregunta o nos compramos el discurso del no se puede. Correcto. No se queden con eso. No se queden con eso. Eso es Sí se completamente puede. cierto. El juego no se ha acabado. Hasta que se hace el lado 27, hasta que el árbitro hasta que el árbitro no pita el minuto 90 o hoy el día en el 100, no se acaba el partido. No se acaba el juego. Hay que darla toda. Mientras tengamos vida, salud y podamos respirar, podemos lograr lo que soñamos. Sí. Nadie nos lo va a traer. Tenemos que ir por ello. Dios nos va a ir abriendo las puertas, los caminos, nos va a ir colocando las personas idóneas en el momento justo, pero es cuando estemos preparados. Hay personas que fíjate, quieren tener varios ceros en la cuenta, ¿verdad? Para sentir la felicidad, para tener la felicidad. Y hay personas que la tienen y ves que no están plenamente felices, ¿no? Correcto. Entendemos de que la herramienta del dinero es eso, que debe ser usada y sabemos que Dios la coloca en las manos idóneas para su propósito, no para nuestro propósito o nuestro beneficio, ¿no? Entonces, claro, ciertamente hay que saber eso, hay que ir buscando, hacerse esas preguntas, es tan clave. Y la constancia, la paciencia. La disciplina de las cosas, sí, eso es. Mira, la verdad, bueno, las fronteras son, digamos, yo lo veo así, ¿no? Yo me siento ya del mundo. La verdad, como cuando nos dicen nosotros, bueno, Colombia, Venezuela, mira, nosotros que somos de frontera, yo digo, pero es que somos los mismos. Al final del día somos las mismas cosas. Yo digo, somos los mismos, que quizás, bueno, por un tema político, territorial, de años, no sé qué, que lo hizo gente que ni sabemos, ¿no? Cómo fueron sus momentos. La historia nos muestra quizás un poquito las cosas, pero más allá de esa línea que nos trazan y de que nos dividen como en nacionalidades, al final el ser humano
Si todos nos vemos, si nos viera un extraterrestre en este momento, ¿qué diría? Los humanos. Los mismos. Los humanos. Nos ve a todos iguales. Sí. Y hay una cosa importante. Cuando uno llega aquí, es que uno se da cuenta que eso no existe. Aquí somos los latinos, los que estamos aquí. Tal cual. Los que estamos aquí. Tal cual, tal cual. Entonces, no importa de dónde venga, si viene de Brasil, si viene de México, si viene de Venezuela. Al final del día, somos los latinos y somos los latinos los que estamos haciendo una gran presencia. Estamos haciendo cosas buenas. Como usted lo decía antes, Enrique, esta conversación es bonita para decirle a las personas que si yo lo puedo hacer, que si lo pudo hacer cualquier otra persona, que si lo puede hacer X o Y, usted también lo puede hacer. Sí. Es sencillamente cuestión de decir, lo quiero hacer, voy a poner todo de mí para hacerlo. Pero más allá de eso, que seamos de un país o de otro, es eso, es lo que usted menciona anteriormente, es la constancia, las ganas, que los de aquí son mejores, que los de allí son mejores. Para mí eso no existe, para mí son las ganas. Eso es caer en la narrativa, pues, en el discurso de cuando nos quieren a veces dividir de un lado o del otro. Eso es una narrativa, pero eso, el ser humano está por encima de cualquier división, de cualquier separación. Y al final es lo que siempre buscamos, ¿no? Compartir, mira, si en realidad tú quieres lograr ese hecho, y pídele mucho a Dios, sin duda, porque hay momentos de incertidumbre. Y sin Él no hay nada. Si no tiene esa luz, no hay nada. Absolutamente. Eso es. Y una de las cosas en la que justamente esta historia es maravillosa, pero ahora netamente en ayudar a las personas de la tercera edad, que muchas veces se ve ya como, bueno, ya, mira, ¿sabes? Ya está terminando. Sí, ya estás como de salida. Esa es la otra parte linda de la historia. Y en un caso tan particular, que por supuesto, digamos, la salud dental, que también se ve en lo estético, y devolverle esa sonrisa a cientos de personas adultas mayores, es mágico. Cuéntanos más de eso, por favor. Es diferente. Bueno, yo durante mucho tiempo he tenido en mi cabeza algo y se lo escuché alguna vez a alguien y esa persona o a quien se lo leí o se lo escuché dice, si usted quiere ver sonreír a Dios, cuéntele sus planes. Porque usted puede tener muchos planes, ¿no? Yo quiero hacer esto y esto y esto. Total. Y usted dice, no, y es que mañana, sí, mañana, pero si mañana no se levanta, la única persona que decide cuál es el plan es Él. Entonces, es cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Entonces, esos planes que yo tenía, yo, por supuesto, yo creo mucho en Dios y yo contaba y decía esto, pero no es cuando yo quisiera, es cuando era el momento. Vamos a la parte de la pregunta, Enrique, y es, ¿cómo empieza todo esto? Ya yo me gradué, ya hemos terminado la otra parte, me gradué, terminé con honores, me fue muy bien, feliz. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, para nadie es un secreto, la odontología es una profesión muy próspera en los Estados Unidos, sí. Seguramente mucho mejor que en Europa, en otras partes del mundo. Próspera siempre y cuando la sepa hacer. Como todo. Como todo, exactamente. Usted puede ser valet parking y puede ser próspero. Seguro. Puede todos los días trabajar la cantidad de horas que necesita trabajar o parquear la cantidad de carros que necesita parquear y va a ser próspero. Pero tiene que tener un propósito, tiene que tener una disciplina, un norte, un punto. Bueno, entonces, ¿en qué empezamos? Bueno, como empieza todo el mundo, empecé a emplearme en oficinas aquí, oficinas allá, iba a un doctor un lunes, un martes, el miércoles, así. Trabajaba los sábados algunas veces, pero ya no tenía dentro de mí tengo que trabajar sábados, domingos, como cuando era valet parking, como cuando era, claro. Como cuando estaba estudiando que no podía ver la luz del día. Claro. Entonces, ya empezaste a vivir. A tener aire en la camisa. Entonces claro. Yo decía, bueno, ya por lo menos trabajo hasta las 5. Pero aún así, seguía lo mismo. ¿Me voy a quedar aquí? No, yo necesito seguirme preparando. ¿Qué voy a hacer?
que voy a seguir estudiando para diferenciarme de las demás personas. Después de haber trabajado con muchas personas, creo que la madurez mental y profesional de pronto me llevó a un punto donde me dijo, creo que usted está listo para abrir su propia práctica. Yo ya había tenido mis prácticas dentales en Bogotá. O sea, para mí no era nuevo porque siempre he sabido administrar y he sabido ligar las dos partes, la parte clínica con la parte administrativa, siempre. Y como lo dije anteriormente, me especialicé en eso, que no todo el mundo tiene esa facilidad de combinar las dos partes. Algunas personas son muy clínicas, pero no son buenas administradoras. Pasa en todos los rubros, ¿sabes? Pasa en todos los rubros. Digamos, un cantante. Hay cantantes que son talentosísimos, pero digamos en la parte del negocio no la dominan. No, exactamente. Y lo ceden ante otros administradores, managers, qué sé yo. Y hay artistas que son empresarios. Integrales. Correcto. Entonces, como nuestro amigo en común, Peter, que tuvo el gesto de contactarnos. Pues, sí, muchas gracias. Lo admiro mucho. Peter es empresario y artista. El nombre, él me dice, el empresario de las muelas, el empresario, el doctor Nico, el empresario de Broward. Un saludo para Peter. Le tengo mucho cariño y lo admiro mucho. Es un trabajador innato, 100%. Sí. Bueno, entonces yo me siento capaz de hacer lo mío, pero bueno, no tengo el dinero, cuánto cuesta montar una práctica, etcétera, etcétera. En uno de esos trabajos donde estaba empezando, me dice un colega, hay un grupo grande médico que tiene unas oficinas dentales. Están buscando un dentista para ir a esa oficina, pero nadie quiere ir. Le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Porque en esa oficina no entra nadie, no se hace dinero, no se puede hacer esto, no tienen mucho volumen de pacientes. Y adivine qué me sale a mí aquí por dentro, Enrique. Ese que no se puede, pero ¿cómo que no se puede? Lo que pasa es que no han llevado al correcto. Claro. Aquí algo me decía a mí adentro, algo me decía aquí. Y le dije, ¿me puede conseguir? Sí, claro. Fui y me contacté, o sea, toqué la puerta y me dijo, doctor, mañana empieza. Claro. Y empecé. Sí, estaba flojo, estaba difícil, pero empecé a organizarla sin que fuera mi propia práctica, a mi manera, con las asistentes. Yo ya había sido asistente, entonces dije, yo también fui asistente, tranquilas, aquí vamos a ponernos todos los guantes. Aquí si hay que recoger algo del piso, el doctor también se agacha y lo recoge. Claro. Y empecé a organizar esa oficina sin que fuera mía. Y empezó a llegar la gente, y empezó a llegar la gente, y empezó a llegar la gente. Y la gente empezó a preguntar, no, el doctor que estaba la vez pasada. Yo iba 2 días, no me dieron sino 2 días para empezar. Ya yo seguía empleado en otra compañía en donde había estado, y me habían llamado y había vuelto allá, pero ya estaba estos 2 días aquí. Y empiezo a ver la evolución. Entonces ya luego me llama el dueño y me dice, doctor, ¿es posible que usted me dé un día más o 2 días más? Le digo, no, yo estoy en otra oficina, tengo ese compromiso. Bueno, un día más de pronto. Y ya empecé una persona muy difícil, complicada. Y un día digo, todo esto que está aquí es lo que yo había visualizado, lo que yo había soñado. Tienen gente adulta, pero no les logran darle grado de atención porque están casados con un único seguro. ¿Por qué? Entonces empiezo a indagar, había cosas aquí, cosas allá. Empecé a buscar mi propia práctica para comprarla. Okay. Cuando se habla de práctica, ¿qué es? El consultorio, la clínica dental. Ok. Se me cayeron 2, 3 negocios que ya estaban casi listos, no se dio, no se daba. Por eso vuelvo y digo, los planes de Dios son los de Él, no los míos. Claro. Yo estaba en el sitio en donde tenía que estar. Yo no tenía por qué ir a buscar nada afuera, pero lo estaba buscando afuera porque esto era una compañía que tenía 10 oficinas dentales. Llamo al dueño y le digo, usted me regalaría, con buen inglés, ya estamos hablando de otra cosa. Ok, ya estamos hablando de todo tú. Otro nivel. Usted me regalaría 10, 15 minutos. Me dijo, usted sabe que yo no vivo en Miami. Le dije, sí, yo sé, usted está en Nueva York. Me dijo, casualmente yo creo que debo viajar en unas 4 o 5 semanas.
Vino 4 o 5 semanas. Yo ya llevaba un año larguito en esa oficina dental. No era mía. Tipo muy difícil, muy complicado. Y le digo, yo ya llevo aquí un tiempo prudencial, yo tengo ganas de explorar otras cosas afuera, yo ya me siento capaz de hacerlo. Esperando a que él me dijera, no, ¿qué viene? O me dijo, yo pensaba proponerle que se me quedara un día más. Le dije, no, yo no, esa no es la idea. Y entonces me dijo, pues doctor, entonces hasta acá llegamos, muchas gracias. Ese no era mi plan. Y yo dije, es un trabajo que lo he venido construyendo, que lo he venido haciendo. Ya tenía otro trabajo en otras oficinas, pero esto eran 3 días de la semana. Claro. Entonces, algo me ilumina, algo me sale de aquí adentro y me acuerdo de esta oficina, es la oficina para usted. Y le digo, ¿y si yo le comprara su oficina? Y lo miró y se rió y me dijo, no. Le dije, ¿por qué no lo piensa? Le dije, es la oficina que menos dinero le da. Es la oficina que nadie quiere. Es la oficina donde nadie quiere ir a trabajar. Y yo sí vine. Yo creo que me merezco una oportunidad. Y relativamente ya me estoy yendo, pues, si no, claro. Y me dice en inglés un par de malas palabras traducidas al español. Usted tiene las bien grandes para pedirme esto, que era un tipo muy difícil. Tenía 9 oficinas dentales, 9. Yo dije, ¿en qué me metí? Ya me botaron. Y me dijo, las tiene tan grandes y tan bien puestas que lo voy a pensar. 2 meses después, o sea, todo ese mes, todos esos 2 meses, yo en el aire, seguía yendo a trabajar, pero yo en el otro lado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, me llamó un día y me dijo, la oficina es suya. Busque su abogado, busque los papeles. Yo dije, abogado, pero abogado ¿de dónde? Si yo aquí no he estado metido en nada de abogados, ¿cómo funciona esto? Ya había entrado a otra etapa, ya no era la etapa de me estoy preparando, de voy a ir a la universidad. Ya había entrado a la etapa de volverme El business. el dueño, el empresario, Claro. el businessman, pero yo decía, bueno, esto es un comienzo. Okay. Una nueva área a explorar. Eso es un comienzo. Yo ya había sido dueño de mis oficinas o de mis prácticas dentales en Colombia, pero una cosa es Colombia, otra cosa es Estados Unidos, con las leyes de Estados Unidos, otra cosa. Averiguamos, preguntamos, finalmente logramos hacer las cosas y aquí vuelve otra vez los planes de Dios. ¿Cómo la voy a organizar? ¿Qué quiero? ¿Qué no me gusta? Ya sale esa persona. Y viene, Enrique, la otra parte linda de esta historia y es cómo nace la atención a esas personas de la tercera edad. Mis oficinas dentales, hoy en día hablo oficinas porque esa fue la primera, pero ya viene la otra parte, siempre han estado concebidas en un modelo. Y ese modelo es estar presentes o hacer presencia en donde hay médicos. Usted aquí ve muchas oficinas al lado de un centro comercial, en una plaza, en un mall, en el tercer piso de un edificio donde hay muchas oficinas médicas. No. Yo había visualizado que esos pacientes de la edad adulta, pacientes adulto mayor, por encima de los 60, 65 años, que son los pacientes que tienen el seguro del Medicare, son personas que van al médico porque tienen diabetes, porque tienen muchas condiciones médicas. Claro. Pero en el mismo edificio, el médico estaba en el primer piso. Mi oficina es todo el segundo piso de esa primera oficina. Okay. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer con este monstruo de oficina? ¿En qué me metí? Pero bueno, bajo al primer piso, hablo con el dueño y me dice, ¿usted es el nuevo dueño? Le digo, sí, mucho gusto, le digo, no, yo quiero hacer una pregunta, ¿qué pasa con esto? No, lo que pasa es que por políticas con los seguros, le dije, bueno, ¿cómo hacemos? Yo tengo esta idea, me dijo, a partir de mañana todos los seguros empiezan a ir al segundo piso. Ya yo me había metido con todos los seguros, ya había mandado los credentials. Aquí para atender a los pacientes no es que cualquier persona, usted tiene que hacer un proceso de elegibilidad en cada uno de los seguros
privados del Medicare, aunque el Medicare es estatal Correcto. o federal o nacional, pero es administrado por un tercero, que son las compañías grandes como XXY. ¿Puedo decir marcas? Sí, claro. Humana, Liberty, Aetna, MetLife, CVS, son monstruos, son gigantes de la salud, Claro. dueños de hospitales, dueños de complejos de salud inmensos, no solamente en los Estados Unidos. Entonces ya es empezar usted a jugar otras ligas y uno dice, usted mira para atrás y dice, cuando yo estaba haciendo esto, cuando estaba limpiando el parqueadero, cuando yo me imaginé algún día ahora estarme codeando de Con las codo a codo corporaciones de la salud. con las corporaciones más grandes de salud de los Estados Unidos, yendo a pedir, yendo a hablar, yendo a preguntar por los fees schedule, por los valores que me van a dar para contratar en mi oficina. Yo decía, yo no sé en qué me metí, pero bueno, lo estamos haciendo. Empezamos a impactar a Enrique de una manera tan linda, tan especial, que empezamos a ser muy reconocidos en Broward County. Ya entonces el adulto mayor no solamente iba a la parte médica, ya la parte médica decía, ojo, y también tengo en mi edificio la parte dental. A mí no me importara que dijeran que el doctor Hernández es el dueño, a mí nunca me ha importado eso. Claro. A mí lo que me importa es que la gente pueda subir y pueda recibir la atención. El médico les daba todo lo que su seguro les cubre o lo que no les cubre y les dice, ¿usted ya visitó al dentista? No, doctor, pero es que su seguro tiene dentistería. Va al segundo piso. Entonces llegaban. Ya empezó a moverse, ya empezó a hacer un boom en Broward. Boom, boom, boom. Y empezamos a hacernos grandes y crecimos. Armamos otras oficinas con el mismo concepto. Siempre pegados o unidos de ese apéndice que es la parte médica. Claro, porque fíjate que incluso para los que no saben, de repente el tema de los seguros, digamos, de salud, te da una cobertura sobre todo el tema de salud, pero el seguro odontológico ¿cómo es que le llaman? Es un seguro adicional. Adicional. Sí. O sea, que hay, sí, empresas que se dedican a, bueno, mira, solamente para el tema dental, porque es bien conocido en el mundo entero de que siempre el tema de la salud dental es muy importante, pero siempre es costosa. Es muy costoso. Por los instrumentos, por los equipos, por muchas cosas, ¿no? Las profesionales que están allí. Entonces, hay muchas personas que no tenían ese concepto en su cabeza y muchos médicos que no comprendían que esa parte médica estaba ligada a una parte dental. Entonces empiezo yo de ser la persona que venía a empezar de ceros a manejar muy bien este concepto del Medicare, que es la salud médica y dental para los adultos mayores después de 65 años, y empiezo a darme cuenta que me sé los códigos, que me sé las normas, que me sé lo uno, que me sé lo otro, y empiezo a mirar para atrás y digo, ¿a qué horas me llegó todo esto? ¿Cómo? Entonces digo, bueno, esto tengo que empezar a perfeccionarlo estudiando, conociendo, metiéndome más, y empiezo a estudiar un poco más para poder hablar con propiedad del tema. No puedo sentarme en un meeting donde hay 5 o 6 seguros a nivel nacional y no hablar nada de la parte dental. Entonces empezamos a formar ese proyecto de unir la parte médica con la parte dental, siendo dos cosas diferentes, pero administrada la parte dental por un dentista. Claro. No por el médico, porque los médicos dicen, yo no me quiero meter en eso, yo no conozco eso. Yo sé de la parte de medicina, pero a mí de la cara no me pregunte nada, de muelas no me pregunte nada. Y aunque se puede haber separado, es algo que está implícitamente integrado en el cuerpo humano. Pues. El 90% de las situaciones que ocurren sistémicamente, internamente dentro del cuerpo, vienen de la boca. Pasan por ahí. Entonces, fue hacer esa comunión con los médicos, empezar a convencerlos, no que dijeran es que el dentista es una parte fundamental, pero sí es una parte fundamental del sistema de salud. Y usted, señor adulto mayor, tiene la posibilidad de gozar de ese beneficio.
Entonces la gente empezó a venir, a venir, a venir, a venir. Los seguros, ya yo, cuando estaba en la fila 200 de los dentistas que tenían, que estaban en los seguros, ya el doctor Hernández o Primary Dental Care o Primary Dental Partners, que son nuestras oficinas, nuestras compañías, ya estaban en el número 1, en el número 2, como la primera opción, porque estábamos ligados a la parte médica. Crecimos. Claro, se ve integral. Exactamente. No se ve aislado del tema de salud. Exacto. Entonces, ya vinieron los reconocimientos, Enrique, esa es la parte linda. Entonces, ya viene la gente que lo conoce a uno, ya empezamos a salir en televisión, empezamos a ser más reconocidos, pero no reconocidos de pronto, Enrique, no tengo nada en contra. El trabajo empieza a dar los frutos. Pues. Exactamente, todo lo que se había cosechado en esas piedras, en ese camino que hablamos de cosas tortuosas, eran flores bonitas que ya estaban naciendo. Mira que cuando justamente haces ese análisis de las etapas de la vida, fíjate cómo hasta la etapa administrativa que pasaste en Colombia y por la cual al final digamos, tuviste la circunstancia que te saca del país, te fortalece años después. Me viene a servir para lo que tenés. Y te vincula. Correcto. Entonces ahí es cuando uno dice, claro, Dios te fue preparando en cada etapa para afrontar determinados retos. Así es. No nos va a llegar de la noche a la mañana una empresa de $1 millón, $10 millones, $100 millones, si nosotros no aprendemos a gestionar, digamos, a ser eficientes y agradecidos en lo poco. Es correcto. No te voy a poner a lo mucho porque te vas a volver loco. De a poquitos. El dicho que dice, el que no ha tenido y llega a tener, loco se puede volver. Así es. Entonces, hay una palabra también que es clave en nuestra filosofía, y es la de educarse. Prepararse. Fíjate que la educación, como eje transversal de la vida en todos los aspectos, aunque en determinadas, digamos, circunstancias tengamos un conocimiento validado, la vida nos coloca en otro espacio donde nos vemos desamparados y entra la educación de nuevo. Ok, la pregunta, ¿qué hago yo ahora aquí? Bueno, voy a educar, voy a estudiar. Sí, correcto. Voy a estudiar, voy a educarme. Porque eso no se acaba, en realidad. Hay que entender que la educación... El conocimiento no tiene techo. Es parte del camino. No es un destino. No es estudié 5 años, me gradué de y ya. No funciona así. No. La educación por eso no puede cesar, y menos en estos tiempos que hay muchos cambios en muchas áreas. Y bueno, es lo que al final nos permite poder desarrollarnos como ser humano independientemente de dónde estemos. Correcto, así es. Entonces, bueno, mira, parte también de nuestra filosofía es practicar el agradecimiento, y es por eso que a nuestros invitados le hacemos un breve reconocimiento o un certificado, pues, de agradecimiento, el cual el día de hoy, muchas gracias, Enrique, te queremos entregar como gesto de no solamente de agradecimiento propio por tu tiempo, por tu gentileza de acompañarnos, sino por ese trabajo que has hecho durante años, que muchas veces no es reconocido, que muchas veces uno dice, ¿será que vale la pena? ¿Será que no? Muchos piensan que sí, que se hace por el dinero, pero si hubiese sido por el dinero no hubiese dado el retorno, si hubieses ido hacia el otro camino. En lo que estaba haciendo. Lo que estabas haciendo, que ganabas más dinero. Y fíjate cómo Dios sin duda pone a las personas en los momentos y el sentir también, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, del día de hoy pues entregamos este certificado de agradecimiento a Nicolás Hernández, y me escribe unas palabras a cada uno de los invitados, y dice, por contribuir a través de tus dones y talentos a cientos de personas recuperan lo más honesto y puro que hay en cada ser humano, su sonrisa. Por llevar en alto tus valores y raíces y demostrar de qué estamos hechos los hispanos. Tu historia nos enseña que con fe, paciencia, constancia y trabajo es posible alcanzar metas y transformar vidas. Qué lindo. En Miami, el 25 de noviembre del 2025, de este servidor. Enrique, hermano, mil gracias. Para ti. Espectacular, para qué lindas palabras, muchas gracias. Con todo el cariño y bueno, agradecerte
por tu historia, por tu anécdota y bueno, augurarte bueno, que sigas creciendo muchísimo más y puedas convertirte en un multiplicador bueno, de sonrisas para todas las personas que lo requieren, ¿no? No quedamos solamente en eso, sino que también acá te llevas no, pues una imagen. Estaba más preparado que... Claro. No. De lo que es, bueno, qué lindo. Este momento también para que... Mil gracias. Para que, bueno, como un obsequio, ¿no? También Mil gracias. Como un souvenir. Eso vamos a sacarle un par de copias y lo vamos a poner en todas las oficinas. Primary Dental Care y Primary Dental Partners. Ahí lo voy a poner. Palabra, mando la foto. Con prueba. No, tranquilo. Eso es para justamente, bueno, rememorar este momento y bueno, que sea eso, ¿no? Que sea parte de entender de que el éxito es un camino y bueno, te auguramos todo el éxito del mundo de aquí en adelante. Haznos algún comentario sobre dónde están ubicadas las clínicas y bueno, el parte de los servicios que brinda como tal. Bueno, Enrique, mil gracias por el certificado, la foto está espectacular, un tiempo de una charla súper tranquila, sabrosa, diferente a lo que se siente en televisión, que es más pesado, más denso, es más la presión. Acá es una charla amigable, es contar más esa historia de vida. Nuevamente, mil gracias por traerme, por invitarme. Hasta tu casa. Muchas gracias por permitirme ser un ejemplo, una luz para esas personas que a veces dicen no se puede o está difícil. No. Si lo pude hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Es el mensaje central. Cualquier persona lo puede hacer. Hay que tener disciplina, hay que tener constancia, hay que tener ética, hay que tener un norte, hay que tener un Dios, hay que tener una familia, hay que tener quien lo empuje a uno. Y algo súper importante que siempre lo he dicho, hay que agradecer. Hay que acordarse de quién estuvo allá atrás, quién venía a los lados, quién está arriba y a dónde vamos. Eso me parece una cosa que es súper, súper especial para cualquier persona que quiera lograr sus sueños. Bueno, Primary Dental Care y Primary Dental Partners son nuestras compañías. Tenemos 4 oficinas dentales. 2 están ubicadas en Hollywood, Hollywood East y Hollywood West. Hay otra locación en Lauderhill y hay otra oficina que es la más reciente, que es la oficina de North Miami Beach. En esa oficina de North Miami Beach empecé yo hace 15 años cuando no me querían vender la otra práctica y era donde estaba, esa era mi piedra para cogerme porque me quedaban 2 días. O me iba de ahí o me quedaba sin trabajo. Este año, por otra luz de la vida, siempre en las propagandas de televisión, la gente me encontraba y me decía, doctor, pero es que usted no hace presencia en Miami, solamente está en Broward. Y dije, les voy a dar el gusto y voy a buscar algo en Miami-Dade. Y abrí North Miami Beach, que es la oficina en la que estaba trabajando hace 14, 15 años. Me encontré con los dueños, dije, ¿cómo va todo? No, la parte dental está difícil, doctor, usted nos ayudó a organizar hace mucho tiempo. Les dije, no se preocupen. Adquirimos esa práctica, la remodelamos, la pusimos espectacularmente divina y ahí estamos para todo lo que necesiten, para usted, para su familia, para los que nos ven, para los que lo siguen, para los que me siguen. Primary Dental Care, Primary Dental Partners. De pronto el teléfono más indicado es el del conmutador inicial o el del call center 954-399-7839. El que necesite, el que tenga en su casa. No solamente vemos personas adultas, vemos niños o adolescentes desde los 12 años en adelante, pero si tienen en su familia algún adulto mayor que tenga algún inconveniente, que tenga algún tipo de salud, alguna condición médica, estamos acá para ustedes. Claro, son centros especializados en la salud dental. Correcto. Correcto. Y bueno, esas son nuestras oficinas. Bienvenido. Gracias. Mil gracias nuevamente por la invitación, Enrique. Una mañana espectacular. Sin duda alguna. Y bueno, despedirnos de este episodio que ha sido maravilloso, Nicolás, tu historia. Y bueno, destacarles y recordarles que el juego no se ha acabado, que la historia de Nicolás y la de muchos otros invitados que han pasado por acá nos han dejado unas lecciones
hermosas, unas historias de trabajo, de dedicación, de que hay que hacerse las preguntas correctas. Este tipo de espacios busca justamente eso, llevar casos de la vida de personas que, bueno, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación han salido adelante, y de que tú también lo puedes lograr si así te lo propones, si así lo crees, si así lo trabajas y si así lo luchas. Hasta una nueva oportunidad y, bueno, muchísimas gracias. Hasta una próxima.